Buenas tardes, voy a hablarles sobre la ciudadanía en la Grecia antigua. El término ciudadanía proviene del vocablo latino civitas, que significa ciudad-estado, y su origen se remonta en la antigua Grecia. Las ciudades griegas llamadas polis eran espacios pequeños de gran desarrollo científico y artístico, donde vivía poca gente. Cada polis tenía su forma de gobierno. Las ciudades más importantes fueron Atenas y Esparta, siendo Atenas la cuna de la democracia. La sociedad griega estaba organizada en dos grupos, los ciudadanos y los no ciudadanos. En Atenas, los ciudadanos eran los varones, hijos de padre y madre, atenienses. Podían tener mucho o poco dinero y podían ser agricultores, comerciantes, soldados, nobles, gobernantes, sacerdotes, profesionales. Estos participaban en la política, ocupaban cargos públicos, poseían propiedades, accedían a la justicia, practicaban un culto, ejercían el sacerdocio, acudían a fiestas, pero también tenían obligaciones como pagar los impuestos y servir en la milicia. Los no ciudadanos. Los no ciudadanos eran las personas esclavizadas, los extranjeros y las mujeres, quienes no participaban en la política ni poseían propiedades. Las personas esclavizadas eran hijos de personas en la misma condición de esclavitud y eran los prisioneros de guerra. Tenían dueño, trabajaban en el campo o en actividades domésticas. Los extranjeros eran libres, se dedicaban al comercio y artesanía, pagaban impuestos, podían pertenecer a la milicia, pero no podían tener propiedades. En Atenas, las mujeres salían poco de casa y solo a matrimonios, funerales y actividades religiosas. Solo las mujeres cultas asistían a reuniones con varones y discutían sobre filosofía, poesía o música. Las mujeres pobres se dedicaban a ser vendedoras, nodrizas o parteras. Los ciudadanos. Los ciudadanos poseían derechos políticos, por lo que podían votar y elegir cargos públicos, así como ser elegidos ellos mismos como tales. En la polis de Atenas se consideraban ciudadanos a los hijos de padre y madre atenienses. Pagaban impuestos y tenían la obligación de servir en el ejército. Muchos de ellos eran agricultores o comerciantes. Constituían una minoría. Se estimaba que en el siglo V a.C., de los 400.000 habitantes que poseía Atenas, solo eran ciudadanos unos 400. Gracias. Buenas tardes, economista, y buenas tardes, compañeros. Yo les voy a hablar sobre la ciudadanía en la antigua Roma. El principio de ciudadanía reposaba en el origen y el domicilio. Esto quiere decir que los más antiguos romanos tenían una serie de derechos y obligaciones por el hecho de haber nacido en Roma. En la primera época, pues el derecho a los civitas se confunde mucho con el derecho a los quiritíes, cuya etimología quiere indicar que pertenecían a curías o pequeñas demarcaciones existentes en Roma. Derechos en la antigua Roma. Se trata de un estatuto unitario que igualaba a todos los ciudadanos en derecho. Comprende en los ámbitos del derecho público y privado un conjunto de derechos de los cuales sobresalen el derecho a la libertad, el derecho de milicia, el derecho al sufragio o al voto, el derecho a los honores o cargos públicos y el derecho a contraer matrimonio con un romano. Estos derechos se pueden perder automáticamente al perder la ciudadanía romana. Los grupos principales de la antigua Roma. Los residentes en territorios romanos podían ser divididos en los siguientes grupos principales. Los cives romanos eran ciudadanos romanos. Estos estaban en el territorio romano y con sus derechos respectivos. Los cives latinos, ciudadanos latinos, es decir, habitantes del territorio sujeto al derecho latino. Estos gozaban de un estatuto más bajo respecto a los ciudadanos romanos. Los peregrinos, término utilizado para denotar a sujetos provinciales libres,
pero que carecían de cualquier grado de ciudadanía. Las mujeres constituían una clase aparte cuyos derechos variaron a través del tiempo. Las mujeres nunca tuvieron la totalidad de los derechos que se les otorgaban a los varones, como por ejemplo no podían votar o ser elegidas a cargos de elección. Y los esclavos se consideraban como propiedad y poseían solamente algunos y muy limitados derechos, pero podían comprar su libertad o obtenerla por decreto de su propietario. Los esclavos podían ser vendidos, maltratados o ejecutados, según la voluntad de su propietario. Gracias. Buenos días, estimado docente y compañeros. Vamos a hablar sobre los derechos humanos, su origen y evolución. Bien, en cuanto al origen de los derechos humanos, podemos encontrar su primer precedente en la conquista de Babilonia por parte de Ciro el Grande en el 539 a.C. Ciro liberó a la totalidad de los esclavos y declaró la libertad religiosa, lo cual fue un hecho sumamente importante en aquella época. En cuanto a la evolución de los derechos humanos, tenemos entre los más importantes el cilindro de Ciro, el cual era una pieza de arcilla cilíndrica en donde el rey legitimizaba su conquista y tomaba medidas para ganarse el favor de los súbditos. Otro de los vestigios encontrados fue la Carta Magna, en donde se indicaba que el rey estaba también sujeto a la ley. Y luego de esto, pues nació la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, esto ya en el año de 1789, en la que se reconocía la igualdad de todos los ciudadanos franceses ante la ley. Otro de los hechos importantes antes de la Declaratoria de los Derechos Humanos fue el de la Segunda Guerra Mundial. Debido al número de pérdidas humanas que ocurrieron durante esta guerra, era imperiosa la necesidad de encontrar un organismo que velara por nuestros derechos. Por esta razón, en abril de 1945, delegados de 50 países llegaron a la ciudad de San Francisco con una meta llena de esperanza: crear un organismo internacional que fuese capaz de promover la paz y también velar por nuestros derechos. Así nació lo que hoy conocemos como la Organización de las Naciones Unidas o ONU. El 10 de octubre de 1948, esta declaración fue adoptada por Naciones Unidas. En ella, los países miembros se comprometieron a proteger y promover con firmeza los 30 artículos que la constituían, los cuales hacían mención a la libertad, a la igualdad y a la justicia en todas sus formas, lo que incluía también la no discriminación y los derechos a la seguridad social, a la protección contra el desempleo, a la educación o al descanso, entre muchos otros. Muchas gracias. Bueno, yo les voy a hablar de la Declaración de los Derechos Humanos. Fue la primera vez en que varios países acordaban las libertades y derechos que merecen una protección universal para todas las personas, para que éstas vivan en libertad, igualdad y dignidad. El trabajo sobre la DUDH, o más conocida por Declaración Universal de los Derechos Humanos por sus siglas, comenzó en 1946 con un comité de redacción integrado por representantes de varios países, entre ellos Estados Unidos, Líbano y China.
La declaración contiene 30 derechos y libertades que pertenecen a todas las personas y nadie se los puede arrebatar. La versión simplificada de los derechos humanos de las Naciones Unidas está hecha especialmente para gente joven y esta cuenta con 15 derechos con 15 derechos primordiales. Número 1. Todos tenemos el derecho de nacer libres e iguales. Es decir, que todos a partir de que nacimos tenemos esta libertad e igualdad ante la sociedad. Número 2. No ser discriminados. Nadie tiene el derecho a discriminarnos sin importar nuestras diferencias. Número 3. El derecho a la vida. Toda persona tiene el derecho a tener una vida con salud y segura. Número 4. Ninguna esclavitud. Nadie tiene el derecho de que puede venir y esclavizarnos. Número 5. Ninguna tortura. Nadie tiene el derecho a torturarnos y en caso de que esto suceda es considerado delito. Número 6. Tienes derecho sin importar a dónde vayas. Es decir, que por ejemplo, en mi caso vivo en Ecuador, me puedo ir a Estados Unidos y en Estados Unidos sigo teniendo mis propios derechos. No importa el lugar o el país a donde vaya, yo sigo teniendo mis derechos. Número 7. Todos somos iguales ante la ley. Es decir, que la ley es la misma sin excepción alguna para todas las personas. Número 8. La ley protege tus derechos. En caso de que alguien sienta que han vulnerado sus derechos, puede denunciarlo ante la ley. Número 9. Ninguna detención injusta. Nadie puede ser detenido de manera injusta sin prueba suficiente para hacerlo. Número 10. El derecho a un juicio. Todos tienen el derecho a ser juzgados por un juez, pero siempre y cuando este juez no se deje llevar por las palabras de otras personas, o sea, que sea neutral en el caso. Número 11. Siempre seremos inocentes hasta que se pruebe lo contrario. Es decir, que si nos encarcelan y nos juician, seremos inocentes hasta que haya pruebas que digan lo contrario. Número 12. El derecho a la intimidad. Nadie tiene el derecho a dañar nuestra reputación ni a entrar a nuestra casa sin nuestro consentimiento. Es decir, que nadie puede vulnerar nuestra intimidad o nuestro espacio. Número 13. Libertad de movimiento. Todas las personas tienen el derecho a ir a donde quieran ir. Número 14. El derecho a buscar un lugar seguro en donde vivir. Este es muy importante porque es el caso en que si alguien no se siente seguro en su país, puede irse a vivir a otro país. Por ejemplo, que yo no me sienta seguro en mi país, me voy a vivir a otro país, tengo el derecho de irme del país. Número 15. El derecho a una nacionalidad. Este caso es muy especial porque uno tiene el derecho a tener la nacionalidad de un país, pero muchas personas sacan doble nacionalidad cuando viajan muy seguido a otro país o quieren quedarse en otro país y consiguen la nacionalidad allá y mantienen la de su país natal. Sin más que decir, muchas gracias. Y compañeros, mi tema a exponer es las generaciones de derecho, el contexto histórico de su surgimiento, derechos y relación entre individuo, sociedad y poder político. Primera generación. La primera generación incluye los derechos civiles y políticos. Estos derechos fueron los primeros en ser reconocidos legalmente a finales del siglo XVIII, en la independencia de Estados Unidos y en la Revolución Francesa. Se trata de derechos que tratan de garantizar la libertad de las personas. Su función principal consiste en limitar la intervención del poder en la vida privada de las personas, así como garantizar la participación de todos en los asuntos públicos. Los derechos civiles más importantes son el derecho a la vida, el derecho a la libertad, ideología y religiosa.
el derecho a la libre expresión o el derecho a la propiedad. Algunos derechos políticos fundamentales son el derecho al voto, el derecho a la huelga, el derecho a asociarse libremente para formar un partido político o un sindicato, etc. Segunda generación. La segunda generación recoge los derechos económicos, sociales y culturales. Tratan de fomentar la igualdad real entre las personas, ofreciendo a todos las mismas oportunidades para que puedan desarrollar una vida digna. Algunos derechos de segunda generación son el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a una vivienda digna, etc. Cuarta, una nueva generación. A la tradicional clasificación de los derechos humanos entre generaciones, algunos autores añaden una cuarta que incluiría derechos que no se pueden ubicar en la tercera. Entre los derechos de cuarta generación se puede citar el derecho de acceso a la informática, el derecho de acceso a la sociedad de la información en condiciones de igualdad y no discriminación, al uso del espectro radioeléctrico y de la infraestructura para los servicios en línea, sean satelitales o por vía de cable, el derecho a formarse en las nuevas tecnologías, el derecho a la autodeterminación informativa y el derecho a la big data y a la seguridad digital. Derechos de individuos, sociedad y poder político. Derechos de grupos desplazables, refugiados, disidentes políticos. Todos los seres humanos poseemos las mismas necesidades y los mismos derechos. Diversos factores de diferenciación, algunos son la situación económica, la situación social, cultural, política, ideológica, religiosa y la condición migratoria. Quienes no estaban de acuerdo con el orden establecido por este grupo son reprimidos, perseguidos, torturados, desaparecidos o incluso asesinados. A veces ocurre que estos sucesos caracterizados por la ausencia del respeto a la opinión diferente y a la intolerancia se radicalizan y tienen como efecto desplazamiento humano, exilio político y por ende búsqueda de refugio. Relación entre individuo, sociedad y poder. Un individuo es un elemento único, un ser independiente, razonable, que constituye un pilar de pensamiento. La sociedad es un conjunto de individuos que comparten una cultura en común. El poder político es el conjunto de estrategias y acciones que lleva a cabo un grupo. En un Estado democrático, es la sociedad quien impone cuáles son las medidas que traerán beneficios a la misma y el desarrollo del poder. El ser humano es un ser social. Muchas gracias. Y este fue el grupo 6 exponiendo el video 2. Muchas gracias.